Bienvenidos. Hoy les voy a explicar cuáles son las ciencias penales y cuál es su relación con el derecho penal sustantivo, que es objeto de estudio de este curso. Toda ciencia debe contar con un objeto de conocimiento. Esto le da la condición de ciencia. El conocimiento en el transcurso de la historia de la que somos tributarios no ha sido lineal en su producción, sino que se ha visto influenciada por distintos acontecimientos conforme a la época histórica que vivíamos. Una primera forma de producción del conocimiento fue el mito, el cual constituía una narrativa divina o heroica a través de la cual se transmitía conocimiento de generación en generación. Esta forma de producción fue anterior a la producción científica. Un segundo momento es el conocimiento dado por la divinidad, el cual provenía, evidentemente, de las enseñanzas religiosas en las que existía un ser superior que era el que te decía que constituía el conocimiento confiable. Un tercer momento, entrado ya a una etapa de la Ilustración, se cuestionó en cierta forma si es que el conocimiento dado o el conocimiento divino era un conocimiento confiable o si por el contrario necesitaba reunir esta confiabilidad. Descartes respondió a esta pregunta en su libro El discurso del método, explicando que era necesaria la incorporación de un método para generar conocimiento confiable. Es de esta forma que las ciencias penales, para poder generar un conocimiento confiable, debe recurrir a un método. Específicamente, el área del derecho penal sustantivo, que es objeto de nuestro curso, también tiene una metodología o un método para poder generar un conocimiento confiable respecto de la razonabilidad de la imputación que se pueda generar en un proceso penal. Este método o metodología es la teoría del delito. Ahora, el objeto de conocimiento de las ciencias penales es el conjunto de disposiciones jurídicas, sean legislativas, ya sean jurisprudenciales, dogmáticas, sociales, económicas, vinculadas a la determinación de un hecho producido por nosotros como humanos o ahora también las personas jurídicas, que pueda ser determinado normativamente como delito. Sin embargo, no solo el derecho penal sustantivo tiene este objeto de estudio o esta cualidad vinculante que es el delito, sino que hay otras áreas del conocimiento humano que también se ven vinculadas por la idea o el concepto de delito. Específicamente son tres: la criminología, la política criminal y el derecho penal sustantivo, el derecho dogmático penal. En ese sentido, estas tres categorías o ramas del conocimiento van a ser explicadas en este video para ver cuáles son sus vinculaciones y cuáles son sus diferencias o particularidades, y de manera muy somera voy a irlos explicando en el transcurso de este video. Así que continúa viéndolo hasta el final para que puedas comprender de manera cabal cuáles son estas categorías de las ciencias penales. ¿Qué es la criminología? Es la ciencia que se ocupa de determinar no las formas en las que se imputa responsabilidad penal, sino el delito como fenómeno social. Bajo esta lógica, se ha encargado principalmente de determinar cuáles son las posibles causas de la comisión de delitos, así como también mostrar sus diversas manifestaciones empíricas como circunstancias, características y regularidad. Los estudios criminológicos están divididos en dos ámbitos. Primero, la antropología criminal y la sociología criminal. Dentro del primer rubro de la antropología criminal encontramos dos áreas de conocimiento: la psicología criminal y la biología criminal. La primera, la psicología criminal, da énfasis en la determinación de las causas, en la búsqueda de ciertas patologías o desviaciones psíquicas que producen en el hombre la posibilidad de cometer delitos. La biología criminal, por el contrario, lo que busca determinar es si es que existen determinados aspectos de la fisiología humana que son pasibles o tendientes a la comisión de delito. Uno de los principales exponentes
de la biología criminal, seguramente conocido por todos, es Lombroso, quien en sus investigaciones pudo, desde su perspectiva científica, determinar que había ciertos rasgos que, si es que se repetían en varios sujetos, podía identificarse como sujetos pasibles de la comisión de delitos. La psicología criminal, por su parte, no se encarga de determinar causas físicas en la constitución del ser humano que lo hacen tendiente a la comisión delictiva, sino que apunta más bien a entender al delincuente como un sujeto poseedor de una anomalía psíquica que le hace tomar decisiones criminales. El segundo punto, que es la sociología criminal, a diferencia de la antropología, ubica las causas del delito no en el sujeto, ya sea en su condición física o psíquica, sino más bien en el entorno que rodea al sujeto y que lo lleva o lo induce a tomar o a cometer delitos. La razón por la cual la criminología busca responder a la pregunta ¿por qué o cuáles son las causas de la comisión de un delito? No radica en la satisfacción intelectual de responder esta pregunta, sino más bien en la generación de datos empíricos confiables que nos permitan o que permitan a las autoridades tomar decisiones político-criminales adecuadas en la prevención o sanción de los delitos. La segunda de las ciencias penales se le denomina política criminal. La política criminal está encargada de determinar la mejor forma de prevenir satisfactoriamente la realización de delitos. Para esta disciplina penal, el derecho penal sustantivo es visto como una herramienta, quizá la más útil, para la lucha contra la criminalidad. La finalidad de la política criminal no es determinar las causas de la producción de delitos ni imputar responsabilidad, sino que es determinar cuáles serán las decisiones políticas tomadas por el gobierno en un momento histórico determinado que permitan la prevención o la lucha contra la delincuencia. Para este objetivo, la política criminal tiene dos cosas a tener en cuenta, que son la eficacia en la lucha contra la delincuencia y las garantías fundamentales que hay que respetar para mantenernos en el ámbito de un Estado democrático. Esta afirmación permite identificar estos dos ejes esenciales sobre los que debe girar su funcionamiento. Por un lado, la política criminal tiene que establecer la forma más eficaz de erradicar o disminuir la criminalidad, teniendo en consideración, entre otros factores, la severidad de la pena o la certeza del castigo. No solo es necesario establecer penas altas, como la cadena perpetua u otras penas severas, sino que hay que buscar que esta sanción o esta idea de castigo sea eficiente y se consiga el objetivo que es la prevención de la comisión de delitos. Por otro lado, también es necesario que en esta eficacia de la pena se pueda incorporar el ideal de respeto de los derechos fundamentales, concretamente el de la dignidad humana en la ejecución de las penas. Independientemente de lo que la criminología busque como ciencia y lo que la política criminal pueda producir, considero, siguiendo a Durkheim, que el delito es un fenómeno normal dentro de las sociedades que lo que nos permite es mantenernos despiertos a nivel de conciencia colectiva de lo que la sociedad debe buscar como grupo. En ese sentido, ante la normalidad del delito, lo que se necesita es buscar formas racionales dentro del ámbito de la democracia para poder luchar contra este flagelo, pero siempre considerando que el sujeto que comete el delito es un sujeto racional y hay que tratarlo como un sujeto racional. La tercera de las ciencias penales es la ciencia jurídico-penal. Aquí vemos varias ramas del conocimiento jurídico que se encargan de regular la determinación, la imposición y el cumplimiento de las sanciones penales por la comisión de hechos delictivos. Esto se traduce en tres ramas del derecho que son el derecho penal sustantivo, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal. El derecho penal sustantivo viene dado por una serie de disposiciones jurídicas que establecen qué conductas serán consideradas delito y cuáles serán las consecuencias jurídicas
por la comisión de conductas penalmente relevantes, es decir, cuáles serán las penas a imponerse. En ese sentido, lo que se entiende por dogmática jurídico-penal es el estudio de las leyes para su conocimiento, sistematización conceptual y correcta aplicación. En la dogmática penal ha existido y existe la discusión entre si el punto de partida para la dogmática debe ser la ley penal o la ley positiva, o por el contrario, que los hechos que advierte la dogmática son los que producen posteriormente la regulación normativa. Por ejemplo, Hiberland, que es un autor de derecho penal, considera que la dogmática, por parte del estudio del derecho penal positivo, como si fuese un dogma. En ese sentido, se trata de un proceso de interpretación de la ley penal. En contraste con esta idea, Robles Planas considera que la dogmática no nace de la ley, sino que es previa a la ley positiva porque advierte de la sociedad, de los contactos sociales que se van generando conflictos y estos conflictos, al buscar darles una solución jurídica normativa, entonces la dogmática postula diferentes instituciones jurídicas que son tomadas con posterioridad por la legislación. En ese sentido, Yerche consideraba que la dogmática es un puente entre la ley y la praxis de aplicación dentro del derecho penal. La ciencia jurídico-penal tiene 4 funciones importantes. Una primera es una función de interpretación. La ley como tal no está redactada desde una perspectiva que permita determinar por cualquier ciudadano qué es lo que quiere comunicar, sino que está redactada de manera general y para poder aplicarla o interpretarla es necesario conocer conceptos o instituciones básicas dentro del derecho penal. Una segunda categoría es la sistematización. El dogmático penal lo que necesita para una correcta aplicación de esta ciencia es conocer en su conjunto el sistema, tanto por la parte normativa, por la parte jurisprudencial y por la parte dogmática, la producción de conocimiento científico por parte de los autores que han escrito sobre esta área del conocimiento. Una tercera es la categorización. Lo que nos permite el derecho penal es establecer diferentes niveles de abstracción a través de los métodos que nos proporciona para generar conocimiento confiable de cuáles son las categorías que debemos utilizar para la aplicación de una u otra institución jurídica. Y una última, y quizás la más relevante de las funciones que tiene el derecho penal, es la función crítica, que permite, ante la ley positiva, a los dogmáticos o a los juristas poder establecer si es que es una norma o una ley razonable dentro del sistema jurídico penal y si es que la razonabilidad de esta norma entra en contraste con el respeto de derechos fundamentales como la dignidad humana en un sistema de gobierno democrático. La segunda de las áreas de la ciencia jurídico-penal es el derecho procesal penal. Este está orientado al estudio de las normas que regulan el proceso donde se va a materializar el derecho penal sustantivo con la imposición de las consecuencias jurídicas previstas por la ley penal para quien haya realizado una conducta penalmente relevante. Este derecho procesal penal y estas normas procesales son de aplicación por parte de los jueces o tribunales de la República, quienes materializan pues, el ius puniendi que tiene el Estado y quienes aplicarán estas consecuencias siempre y cuando exista una comprobación de la imputación, es decir, que se haya acreditado la producción de la conducta penalmente relevante y dentro de los ámbitos de la ley, respetando el principio de legalidad, imponiendo una pena en los márgenes que establece la ley penal. El derecho penal, reitero, sirve para la materialización o efectivización del derecho penal sustantivo. La última de las ramas de las ciencias jurídico-penales es la de ejecución penal, que esta viene dada por las disposiciones o el estudio de las disposiciones legales que regulan el cumplimiento de las penas privativas de libertad.
o de otras penas que tienen que ver con la ejecución de una sentencia judicial. El cuerpo normativo destinado a la ejecución establece determinadas formas en las que se va a cumplir la pena y también determinadas disposiciones vinculadas a los beneficios penitenciarios que se condicen con el principio de resocialización que ha sido atribuido como finalidad de la pena en nuestro país. Entonces, las ciencias penales tienen como objeto de estudio el delito, la criminología para determinar sus posibles causas, la política criminal para determinar las posibilidades que se tiene por parte de un gobierno de tomar decisiones en el marco de la prevención o erradicación del delito, y las ciencias jurídicos penales que tienen a su vez tres ramas del derecho, que son el derecho penal, que busca determinar la corrección en la imputación penal, el derecho procesal penal, que busca determinar o que busca analizar cuáles son las normas procesales que corresponde aplicar para la efectivización del derecho penal sustantivo, y por último, el derecho de ejecución penal, que viene dado por el conjunto de normas que regulan el cumplimiento de la pena y que regulan las formas de cumplimiento anticipado de la pena, que son los beneficios penitenciarios. Espero que este contenido te haya generado valor, y si es así, te pediría que le des un like, te suscribas y compartas este video para que pueda difundirse este conocimiento.